lo instalen para que puedan hacer las prácticas más o mejores, no más, sino mejores. El tema con el GNS3 es que, por ejemplo, ustedes pueden ubicar imágenes del sistema operativo que no tienen las limitaciones en comandos de las que tiene el Packet Tracer. Vamos a añadir un router, fíjense, estos dos routers están aquí con las imágenes reales, con las imágenes completas de los sistemas operativos de Cisco. Y esas imágenes completas lo que significa, ahora les muestro, es que yo tengo un conjunto de comandos que son todos los comandos que estarían disponibles en un equipo físico. Eh, entonces, lo que sí posiblemente ustedes han notado cuando utilizamos el GNS3, que dicho sea de paso, fíjense que para el proceso CCNA no se lo utiliza, ¿no? O sea, no es que no se lo utiliza, sino que no es obligatorio. Para el proceso, para la enseñanza CCNP, ahí sí ya el Packet Tracer queda corto y se necesita utilizar el GNS3, entre otros elementos como el Pinet Lab, pero usualmente el GNS3. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Miren, conectemos, enlacemos esto por acá, desde la 1, vamos a enlazar, vamos a intentar configurar, pero quiero mostrarles algo entonces, miren, allí, y configuremos este 0 y mandémosle a la fase Telnet 0. Listo. Aquí está la indicación de configuración que debemos realizar. Estamos en la red 192.168.1.0, máscara de subred de las 24. No tenemos bits prestados. Asumimos que el DNS, fíjense, es la 200. Asumimos que hay un servidor web que es la 202 o tiene estas IP. ¿De acuerdo? Usualmente, recuerden, el gateway es la primera usable de la red. Y aquí vamos a mantener esta práctica de que sea la primera dirección usable de la red. Acá, si se dan cuenta y si por alguna razón no han utilizado todavía el GNS3, nos indica que no están prendidos los equipos, están en rojo, ¿no? Entonces vamos a prender los equipos, solo está prendido el switch. Clic derecho, Start, y empieza a cargarse el router, y lo mismo vamos a hacer con las terminales. Fíjense que con el GNS3 yo puedo en esta máquina instalar Windows Server, en esta máquina instalar la imagen, me refiero, ¿no? O hacerle correr la imagen de Linux, en la otra máquina hacerle correr la imagen de otra distribución de Linux, de tal manera que mi red se va a enriquecer muchísimo. ¿Cuál es el problema? El consumo de memoria que va a tener y el consumo de los recursos del CPU que vamos a estar manteniendo. Fíjense ahora nada más con un router, un switch y tres máquinas. Yo estoy consumiéndome el 90% de la RAM, va a ir estabilizándose, y el 22, 18 quizás va a ir estabilizándose del CPU. Bueno, esto además porque tengo abierto el Packet Tracer, esto además porque estoy siendo el host también de la reunión, pero para que tengan una idea de aquello, ¿no? En realidad, en términos de CPU no va a problema, pero fíjense lo que pasaría si es que acá le añado otro router y le mandamos a iniciar este router. Miren cómo va subiendo el consumo de CPU. La memoria RAM ya llegó al 91% y el consumo de CPU llegó un poquito más y se vuelve a estabilizar nuevamente, vuelve a bajarse. Ya tendríamos dos. Si le sumamos otro más, miren cómo va subiendo, ¿no? Tendríamos una red con tres routers, lo cual es perfectamente posible. No es ninguna cosa de locos tener tres routers, es más, podemos tener muchísimos más. Añadimos uno más, fíjense. El tema es que cada uno de estos routers podría tener imágenes diferentes. Yo podría estar trabajando con uno serie 4000, con uno serie 2000, con uno serie 1000, y enriquecer así el tema del aprendizaje y también la funcionalidad que pueda tener la red, ¿no? Aparte puedo tener switch capa 3, switch capa 2, pero ustedes ya más o menos van viendo. Este es el consumo que yo tengo ahora. Miren, ya se va estabilizando la RAM también y se va estabilizando el CPU. Pero todo esto no vamos a necesitar por ahora, así que voy a eliminar. ¿De acuerdo? Ahí se fue y ahí está lo que necesitamos por ahora. Bien, entonces, hay un proceso por atrás que es el proceso DORA. Cuando las máquinas llegan, no tienen direccionamiento IP.
y están configuradas, por supuesto. Recuerden que ustedes en las máquinas Linux se van a poner el direccionamiento de red y le ponen DHCP y empieza a trabajar. Entonces, cuando la máquina está configurada así, lo primero que hace es lanzar un discovery en broadcast y buscando un equipo que responda esa solicitud. Entonces, miren, voy a ingresar a la máquina por acá. Aquí estoy en la máquina, en la PC1. Y yo hago desde aquí una solicitud de HCP. Si ven en dónde se queda, si le están viendo, ¿qué es lo que me está indicando, Inges? ¿En dónde se me está quedando el proceso? ¿En dónde se me está quedando el proceso, Inges? ¿O qué es lo que ustedes, déjenme mover esto para acá. Esto movámoslo un poquito. Ahí. Cuando hago, estoy en la máquina 1, ¿no? Cuando hago la solicitud de HCP, ¿qué es lo que ustedes ven? ¿En dónde se queda el proceso que hemos platicado? El día de Discovery. Exacto. Está mandando solicitudes Discovery y no hay quien le responda. No hay ninguna oferta a esa solicitud de Discovery, del descubrimiento que se quiere hacer. Y no hay ninguna oferta porque no hay ningún equipo que esté configurado como DHCP. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es configurar el router como servidor de HCP. Y en realidad no es ninguna cosa difícil. Miren, para configurarlo, primero necesitamos, evidentemente, como hemos venido estudiando en el proceso de configuración de un router, asignar algunas características como el nombre y demás, dar seguridad a las conexiones terminales, pero en este caso, fíjense, trabajar en la interfaz Fast Ethernet 00 y asignar direccionamiento. Entonces, ingresemos al router. Uy, se me cerró la de acá, no importa, estoy en el router este de acá y está levantándose, ya se levantó, fíjense, esta es la imagen completa, ¿no? Entonces, ingresemos al modo de configuración y en el modo de configuración ingresemos a la interfaz bus Ethernet 00. Lo primero y que siempre habíamos dicho al configurar las interfaces, description, ¿no? Link to LAN, por ejemplo, 192.168.1.0.24, la máscara de su red. Luego, IP address, perdón, IP address. ¿Cuál es la IP? La primera utilizable siempre a los que hacen de gateway. En este caso, este está haciendo de gateway para toda la red. Entonces, 192.168.1.1 y la máscara de subred por defecto. Eso me decía las indicaciones de acá, ¿no? Red, máscara. El usable es la 1.1. Listo, y hacemos un no shutdown. Y ahí se levantó la interfaz. Hagamos un do copy running config startup config para que se guarde en el archivo de la memoria no volátil. Bien, ahora, para configurar este router como servidor de HCP, que es recomendado en empresas pequeñas o al menos no tan grandes para que no se complique la ejecución normal del router, hacemos un... se bloqueó mi teclado, parece. Uy. Si están viendo ustedes, Inges, lo que se está proyectando. Sí, sí se ve. Bueno, ahí, miren, hacemos un IP DHCP. ¿Cuál es la idea primero? Nosotros vamos a crear un pool de direcciones para de esas direcciones poder entregar. Pero antes de entregar, necesito excluir las que no puedo entregar. Porque si entrego la misma dirección del gateway, fíjense que la dirección del gateway está como parte de la red. Si yo entrego esta misma dirección a otro equipo, van a entrar en conflicto. Entonces, lo primero que hacemos es excluir lo que no se puede entregar. Y normalmente eso que se excluye son las direcciones de servidores, las direcciones de gateway. Normalmente eso que se excluye son las direcciones de equipos que no son equipos terminales, impresoras inclusive. Entonces, haciendo un exclude, Hay ingeniero, una consulta. ¿Qué hay de cierto que por lo general dice, no, la regla en redes que hay que dejar mínimo entre las 5 y las 10 primeras direcciones y las 5 últimas igual disponibles?
Sí, sí, o sea, la práctica, en realidad ahí no hay una como recomendación oficial, pero sí hay un conjunto de recomendaciones que nos dice, mire, al menos las 10 últimas déjele destinado al DNS, impresoras y servidores. Y la primera utilice para el gateway, entonces excluya la primera y las 10 últimas de la red o de la subred. Pero eso va a depender mucho de la administración que se quiera hacer. Pero sí hay esa recomendación de que se excluyan Claro, o sea, yo decía libre servicios. de eso, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita si ya tengo mi red, yo ya sé que necesito para el servidor, impresoras, todo Cla- eso que tengo, el excluir, claro. Ah, libre Pero de eso. aparte de eso, claro, yo Ah, tengo que tener, porque, bueno, esto nos decía antes un profesor, no sé, ujú. que puede pasar, ¿no? En el transcurso la red puede ir escalando o necesitamos por ahí meter algo extra y ya, tenemos esas direcciones igual disponibles. Claro, claro. O sea, sí, en realidad la planificación sí está bien así y se debe dejarlo así. El único tema donde hay que tener el balance es en no quedarse sin direcciones IP, porque fíjese que la forma en la que uno establece el direccionamiento IP es a través del número de equipos que tiene y que proyecta tener. Entonces dice, yo para esta red necesito 50 IPs. Yo para esta subred necesito 80 IPs porque voy a tener 80 equipos. Ahí ya se proyecta el crecimiento. Si de ese crecimiento de 50 IPs después nos cogemos 20 para DHCP para servidores, nos quedamos solo con pocas. Entonces, la idea es que la reserva de direcciones IP que no utilice el DHCP no sea tan grande como para quitar la necesidad inicial de direccionamiento IP. Pero hay que mantener el balance exactamente como usted ha dicho, Ingrid. Ya, entonces, lo que hacemos primero, excluir desde el modo de configuración global. Fíjense que acá yo estaba tratando de excluir desde el modo de subconfiguración, porque estaba adentro de la interfaz base Ethernet 00. Entonces, desde el modo de configuración global, desde acá hacemos un DHCP exclude address. Vamos a excluir de la primera a la última que querramos o también de uno en uno. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a excluir la 192.168.1.1, que es nuestro gateway, ¿verdad? Ese es nuestro gateway. Pero además, fíjense que aquí nos dice que el DNS es la 200 y que el servidor web es la 202. Entonces, yo puedo excluir uno a uno o podemos excluir en rango, es decir, IP, DHCP, exclude, uy, perdón, y fíjense que me dice la IP más baja. Entonces vamos a coger la 192.168, por ejemplo, 1.200 y nos vamos a ir hasta la 192.168.1.210. Ese rango está excluido aparte de la primera, que era solo una, que era nuestro gateway, ¿de acuerdo? Luego de aquello necesitamos crear ahora sí el pool. Ya está excluida las direcciones que no se van a utilizar. Acá sí creamos ya el pool, donde van a estar todas las conexiones que se van, la información que se va a entregar. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, LAN pool 1. Ese es nuestro pool de conexiones. Y fíjense que entramos en un modo de subconfiguración. Cuando yo les decía hace un momento que esta imagen tiene todos los comandos que se requieren, permítanme cambiarme por un momentito hacia acá. Miren, ya vamos a hablar de aquello, pero voy a abrir en un router, en el Packet Tracer, nos vamos a ir al modo Enable, modo de configuración de terminal, y vamos a hacer un IP DHCP exclude, ¿de acuerdo? Aquí no hay problema, bueno, no el exclude, sino el pool, y creemos por aquí LAN pool 1. Ya estamos adentro y acá igual, fíjense, este es Packet Tracer, este de acá es del GNS, oye, el GNS3, ¿no? Este de GNS3 y acá está nuestro Packet Tracer, ¿de acuerdo? Entonces, en el uno y en el otro tengo por ahora la misma estructura, pero miren, estos de acá son los comandos que yo podría utilizar en la imagen del GNS3, en el router, la imagen del router que estamos utilizando, y estos son los comandos que tiene el Packet Tracer de opciones para poder configurar. Si se dan cuenta, fíjense, acá tenemos un conjunto de comandos, pero acá tenemos todos los que vienen disponibles en el equipo.
Eso me incrementa como las posibilidades de una mayor configuración, mayor control y una, digamos, configuración más acercada a lo que sería un equipo real, ¿no? Bueno, eso por una parte. Ahora, estando acá y en lo que nos correspondería, entonces necesitamos, ya estamos dentro del pool y tenemos todos esos comandos. ¿Qué necesitamos? Entregar la información. Primero, por ejemplo, uy, perdóname, se queda como bloqueado. Algo les va sucediendo a mi teclado, pero bueno, network. ¿Cuál es la red que estamos utilizando? 192.168.1.0. Esa es la network, la red que estamos utilizando. ¿Y cuál es la máscara de su red? Bueno, 255.255.255.0. ¿Qué otra información debemos pasar? El default gateway. Aquí está como default router, pero las máquinas tienen que saber por dónde salen hacia otras redes. Y ese default gateway además es una de las direcciones excluidas, 192.168.1.1. ¿Qué más debo pasar? El DNS, para que pueda resolver los nombres de dominio las máquinas. Por ahora podemos poner el DNS de Google, porque no tenemos acá ningún DNS. ¿Qué más debo pasar? El dominio, ¿de acuerdo? En este caso vamos a poner, por ejemplo, el dominio ITED, pero por ejemplo, es el dominio al cual pertenecen los equipos. Junto con esto, nosotros podríamos, fíjense, hacer, déjenme ver dónde está. Aquí está el list. Miren, nosotros podríamos decir cuál es el tiempo de arrendamiento que van a tener las IPs. Y con el list, fíjense que yo debo poner en días el número de días o aplicar una asignación sin tiempo. No lo vamos a hacer por ahora, pero ahí está ese list. Ese comando, por ejemplo, no está disponible en el Packet Tracer, pero ahí podríamos poner el número de días que está disponible para que se haga una renovación, para que los equipos que saben que se va a acabar inicien el periodo de renovación. Ya no harían un DORA, sino solo un request y un acknowledge. Y listo, fíjense, con eso ya tenemos, hagamos un copy running config, startup config, y chequémosle la configuración. Show running config. Miren, dentro de la configuración, entonces me dice que ya se tiene un conjunto de direcciones IP excluidas y aparte tenemos también el pool creado con estas características de información. ¿Qué es lo que se entrega? No se entrega solo una dirección IP. Se entrega la dirección IP, se entrega el default router, se entrega el DNS, se entrega el nombre de dominio, se entrega el tiempo de arrendamiento, todo lo que va en un contrato. Entonces, cuando eso está así, no le cerremos por ahora y más bien vamos a nuestro equipo. Nuevamente abramos el terminal de nuestro equipo. Ahí tenemos, bueno, después podemos ingresar acá. Déjenme. Ahí está el PC1, ¿no? Entonces hagamos nuevamente un DHCP e intentemos ver qué es lo que sucede. Pues fíjese, ahora al inicio empezó haciendo un discovery. Luego el discovery tuvo que ser atendido con un offer y luego del offer viene el request y luego el request el acknowledge y se toma nota y se guarda y se establece que esa dirección ya ha sido entregada. ¿Cuál nos entregaron? La 1.2. Vamos por acá y hagamos lo mismo, hagamos un DHCP. Empieza el proceso DORA. Ahora nos entregaron la 1.3. El gateway es el mismo. ¿Qué otra información se nos entrega? Por supuesto que se nos entrega el dominio, se nos entrega el DNS, se nos entregó esa otra información como parte de, como parte de la información, ¿no? Hagamos acá otro DHCP en la máquina 3. Y ahí está completo el proceso DORA, ¿de acuerdo? Entonces, nada más para intentar ver si podemos hacer un ping, hagamos la 192.168.1.2. Creo que es la que nos entregaron al inicio. Y sí, le estamos haciendo el ping a la máquina 1, ¿no? Ahí está nuestro ping.
Entonces, resumiendo, hemos configurado a nuestro router como servidor de DHCP y está atendiendo el direccionamiento de las máquinas que son parte de la red. Fíjense que esta máquina, parece que no estaba prendida, ahí está prendida. La configuración involucra crear el pool, excluir primero las direcciones, crear el pool de direcciones y asignar la información que es la que se va a entregar. Como todo proceso de arrendamiento, el router, vamos a irnos nuevamente por acá. Fíjense que no estoy ingresando como con el cable de consola, ¿no? Pero normalmente se debería hacer aquello. Desde el modo de configuración global, nosotros podemos tener igual un conjunto de comandos. Ya no tenemos, si se dan cuenta, fíjense, tenemos un conjunto enorme de comandos que ahora podemos utilizar, a diferencia del Packet Tracer. Entonces, que hacemos un show IP, por ejemplo, fíjense todo lo que podemos hacer con el IP. Hay un montón de comandos show que me van a ayudar al final a administrar mejor la red, ¿no? Entonces, DHCP exclusivamente, miren, podemos hacer un blending y ver cuáles son las direcciones que están asignadas a qué equipo, es decir, a qué dirección MAC y desde cuándo están asignadas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ahí están las direcciones IP, el cliente, la MAC y cuándo fueron asignadas. Está la fecha de este router, está mal porque no hemos configurado fecha. Pero además de eso, fíjense que podemos hacer acá una estadística. Veamos. Bueno, aquí no tenemos la posibilidad de hacerlo, pero en fin, acá podemos ver entonces cómo está funcionando esa asignación, ¿de acuerdo? Fíjense que me parece raro que no hay porque si nos vamos y hacemos la comparación nuevamente acá y nos vamos al modo de privilegio y hacemos un show IP DHCP, o igual, no hay la posibilidad aquí de generar las estadísticas, ¿no? Ya ni modo, pero esa es en el equipo, quizás sea la versión del sistema operativo, pero normalmente los equipos vienen la posibilidad de poder ver las estadísticas de esto. En fin, así es como funciona DHCP versión 4. Ahora, no es todo. ¿Por qué? Normalmente lo que suele pasar, y de hecho veamos otra cosa, fíjense que aquí estoy adentro del router, ¿no? Si están viendo el router, ¿verdad? Es decir, están viendo la consola. No vaya a ser que no. Cuéntenme, Inge, si están viendo la consola, ¿verdad? Ahí apareció. Entonces, fíjense que si queremos ver, ¿cómo hacemos para ver las interfaces que tiene este router, Inge? Queremos ver las interfaces que tiene, cuáles están activas, qué dirección IP están asignadas y demás. ¿Cuál sería el comando para ver el resumen de las interfaces? ¿Te acuerdan? ¿Cuál sería? ¿Cómo vemos el resumen de las interfaces? ¿Qué comando es? ¿Alguna idea? No importa que no sea exacto. Creo que era Show Interface Brief. Exacto. Show, solamente nos faltó el IP. Show IP Interface Brief. Entonces, estas son las interfaces que tiene. Mire, tiene este equipo, tiene una faz Ethernet que está levantada y tiene asignada esta IP, que es la IP del gateway. Por otra parte, tiene la serial 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Fíjate, tiene 5 seriales. Este equipo, nosotros podemos cambiar eso. Al final es un equipo virtual. Pero por ahora tiene 5. Y tiene otra que es la fase Ethernet 0.1. Fíjese lo curioso. Este equipo, ah, esto no significa que el equipo físico sea así, sino que en la configuración que le hemos hecho, pues se lo ha puesto así. Pero no tiene interfaces Gigabit Ethernet.
Ahora todos los routers tienen. No significa que sea antiguo, sino que nosotros podemos entrar y añadir, quitar y poner porque es virtual. Lo importante es que está basado en la imagen del sistema operativo real del equipo físico y va a funcionar con todos los comandos que eso involucra. Ahora, también tenemos la fase de Ethernet 0.1. Entonces vamos al modo de configuración global e ingresemos a la interfaz fase de Ethernet 0.1. Desde aquí vamos a hacer un description, por ejemplo, link to LAN. No está conectado, vamos a poner LAN B y en IP no vamos a asignar direccionamiento IP, sino que vamos a asignar DHCP. Fíjense que el DHCP, lo que esperamos o lo que deseamos es que venga del equipo o que venga de la configuración que hemos tenido del router. Es decir, ya hemos configurado una interfaz para que empiece a entregar. Lo que intentamos es que el DHCP sirva también como cliente. ¿De acuerdo? Antes de avanzar en el proceso, quiero indicarles una cosa muy, muy importante. Fíjense, ya configuramos por ahora nuestro DHCP. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo funciona el DORA y ya los hosts recibieron información. ¿Qué pasó en el proceso? Todo este cuadrito de aquí es el que al final pasa. Se hace un discovery, modo broadcast, se hace un offer, modo unicast, se hace un request, modo broadcast, y se hace un pack, un acknowledge en modo unicast. La teoría dice, la currícula dice que este offer también se puede hacer en modo broadcast, igual que el unicast, pero bueno, por ahora en la función que hemos platicado es lo que estamos realizando. Ahora, hay una cosa que es importantísima y es que normalmente en nuestra estructura de red nosotros no siempre tenemos al servidor de DHCP conectado directamente. Es decir, suele pasar que nuestro servidor de DHCP, por ejemplo, bueno, no necesariamente otro está por acá. Miren, vamos a pensar que acá está un servidor de DHCP, un servidor dedicado de DHCP. Si este es nuestro servidor de DHCP, estamos nosotros aquí y lanzamos un discovery. El discovery es en modo broadcast. Entonces desde aquí sale un broadcast que es el discovery, viene acá, se refleja por todos los puertos, llega al router. Este router no está configurado como DHCP porque nuestro servidor de DHCP ya está acá. Este es nuestro servidor. De hecho, esto es muy usual que suceda en las empresas. Tienen un espacio de servidores donde en esa red de servidores está el servidor web, el servidor de DHCP. De hecho, el mismo servidor web, a veces si son empresas pequeñas, es servidor de archivo, es servidor de DHCP, es servidor de lo que más se pueda, en función de ahorrar los costos un poco. Pero el punto es que el DHCP está acá, ¿de acuerdo? Al estar acá, cuando llega la solicitud desde aquí del discovery, este discovery llega acá, el router hace la difusión porque es en modo broadcast y esto llega hasta el switch, perdón, hace la difusión y llega hasta el router. Pero resulta que el router ya no hace, el router no reenvía difusiones. Ahí la petición llegó y ya no puede avanzar más. Porque imagínense lo que sería que el router, ¿cómo decirlo? Que el router coja un broadcast y empiece a enviarlo por todo el internet, por toda la red de esos broadcasts. Es inundar todito. Y eso no pasa. El router no hace. De hecho, el punto donde nosotros reducimos el dominio de broadcast es donde está el router. Hasta ahí llega el broadcast, de ahí ya no hay cómo. Pero este escenario suele pasar, que el DHCP no está en la misma red, sino que está en la red de servidores. Cuando eso pasa, nosotros lo que tenemos que hacer, si tenemos por acá un equipo de DHCP, es que esta interfaz de aquí debe ser configurada en modo de reenvío. Lo que significa es que cuando llegue una petición de discovery o cuando llegue una petición de request, el router toma esas dos peticiones y las deja pasar, pero las deja pasar directamente apuntando hacia el DHCP, no hacia otro lado, sino hacia el DHCP que tiene esa red.
Entonces, dentro de esta interfaz tenemos que activar nosotros el modo o el estado de reenvío. Vamos a configurar como siempre la interfaz, pero además vamos a establecer el estado de reenvío. ¿Esto qué significa, Inges? Fíjense, vamos a poner acá. Esto significa que yo debo hacer un IP helper dentro de la interfaz y apuntar a la IP del servidor DHCP. Ya lo vamos a hacer, pero nada más por clarificar, fíjense. Nosotros vamos a apuntar desde esta interfaz hacia el servidor de DHCP, que sea el que tengamos configurado. En esta interfaz, Gigabit Ethernet 0001, la que fuera, dentro de la configuración de subinterfaz, vamos a apuntar hacia el servidor, de tal manera que lo que llegue acá finalmente va a reenviarse siempre que sea discovery o siempre que sea el request, va a enviarse a donde corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, fíjense que eso lo vamos a hacer aquí. Cerremos esto. La idea de esto nada más es que uno puede ir configurando máquina a máquina, pero si ya va incrementando el número de máquinas, imagínense lo que sería, ¿no? Tener que ir configurando una por una todita, va a tomar mucho tiempo, ¿de acuerdo? No nos vamos a centrar en esta, de hecho, fíjense que nos vamos a ir acá y vamos a abrir este de aquí. Este, miren, este es el laboratorio del capítulo de Packet Tracer, pero este sí tiene todo el componente en términos de lo que les comentaba. Fíjese, nuestro servidor DHCP es el R2. Router 2 es el servidor DHCP. Pero mis equipos están en el router 1 y en el router 3 respectivamente. ¿De acuerdo? Al estar en el router 1 y en el router 3 respectivamente los equipos, resulta que cuando este equipo hace un discovery va a llegar este router y el router detiene el broadcast. No permite que pase el broadcast. Lo mismo pasa con este. Envía, detiene el broadcast y no permite que pase el broadcast. Como no permite que pase el broadcast, la solicitud de IP, de direccionamiento IP, cuando este equipo ingrese, se va a detener aquí. ¿Cómo solucionamos? En esta interfaz. Y en esta interfaz debemos aplicar el helper para que se establezcan en modo de reenvío. ¿Hacia dónde? Hacia el equipo que hace de DHCP. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, trabajemos en este laboratorio para que quede completo lo que hemos platicado. El escenario nos comenta que tenemos que excluir algunas direcciones. Entonces, ya algunas direcciones nos están excluidas. Mire, de la 1 a la 10 nos pide que excluyamos y después nos pide que creemos un pool, este pool que se llame R1 LAN. ¿En dónde? En el switch, en el router, perdón, 2. Entonces ingresamos al router 2, nos vamos al modo enable, modo de configuración global y hacemos desde aquí un IP. Recuerden, DHCP exclude nos pide que excluyamos la 192.168.10.1 hasta la 192.168.10.10. Pongámoslo acá para ir viendo. Fíjense, hasta la 10.10. ¿De acuerdo? Por otra parte, me pide que haga un DHCP pool para crear el pool que se va a entregar y que se llame, es sensible a mayúsculas el Packet Tracer en términos de la calificación, así que hay que utilizar mayúsculas y minúsculas como nos indica. Lo mismo sucede en el caso de las VLAN, ¿no? El pool. Y nos pide que agreguemos la información del pool que está por acá. Miren, toda la información tal como ya lo hicimos, pero completemos esta parte. Network 192.168.10.0.255.255.255.0. ¿Cuál es la otra información que se añade? El default router 192.168.10.1, que significa que debemos configurar a la interfaz que está conectada a la LAN con ese default gateway, porque eso es lo que se va a entregar. DNS 192, fíjense, 168.20.254. En este esquema de red sí tenemos el DNS. En el ejemplo que hicimos en el NS3
No tenemos DNS aquí, pero nos decía que hay un DNS, ¿no? Que es este de acá, por eso excluimos la dirección. Bueno, DNS y listo. No nos pide que añadamos dominio, que entreguemos dominio, pero nosotros, fíjense, por aquí podemos entregar dominio, el dominio al cual pertenecen las máquinas. Vamos a añadirlo, no me va a descontar ni a sumar, pero ese sería el dominio. ¿Qué más podría hacer por acá? El list, pero aquí no tengo. ¿Cómo debería ser list y el número de días? Háganle de cuenta 20. ¿Qué es lo que pasa cuando aplico el list y el número de días? Me indica que el arrendamiento de todas estas direcciones se van a hacer por 20 días. Luego de eso, el equipo ya sabe que tiene que hacer la solicitud de renovación. ¿De acuerdo? Por ahora no coge, pero eso sí tenemos en el otro equipo. Me dice, fíjese, haga lo mismo, ya está creado. Ah, no, perdón, cree el pool 3. Pónganle muchísima atención a lo que estamos haciendo. Estamos en el router 2. ¿De acuerdo? Ya creamos el pool 1 de conexiones. El pool 1 va destinado a la LAN 10.0. Esta es la LAN 10.0. Este mismo router va a funcionar como servidor de HCP para la otra LAN, la 30.0. Por eso ahora necesitamos crear la estructura de pool de conexiones para la 30.0. En otras palabras, fíjense, ingresamos nuevamente, nos salimos de aquí y vamos a hacer lo mismo. IP DHCP exclude. Ahora lo que vamos a excluir es para la LAN 30. La misma estructura que hemos seguido acá, fíjense, nos dice excluya, cree el pool y configure igual que el de antes. Entonces 192.168.10, no 10, 30. Veamos cuál es la red, fíjense, es la 30.0. Entonces vamos a excluir desde la 31 Pero ahí hasta... está 20, ingeniero, sería 30. Oh, perdón, muy bien, Inge Vini, déjeme ver. Excelente, desde la 31, muy bien, hasta la 192.168.30.10. Perfecto. Ya está excluido, ahora queremos el pool IP DHCP pool tiene que coincidir, entonces R3, no, ¿cuál es el nombre del pool? Sí, R3 LAN, el nombre del pool de conexiones. ¿Qué asignamos? Network 192.168.30.0, máscara por defecto, ¿verdad? ¿Qué más? Default router 192.168.31. Debemos además configurar esta IP en la interfaz. ¿Qué más asignamos? El DNS, ¿verdad? El DNS se ha tomado como la 254, 192.168.30.254. Y nosotros hemos asignado también el nombre del dominio, no es necesario, pero y si quisiéramos, recuerden, list para el tiempo de asignación en días, por ejemplo, 30. Eso no es necesario por ahora, ya están nuestros dos pool aquí en el router 2. El comando list tiene que ser con el signo de exclamación que cierra primero. No, lo que pasa es que yo le pongo aquí porque no hay este comando. O sea, si yo le pongo el comando normal, normalito, aquí no hay, me sale error. Entonces, solo para mostrarles a ustedes es que pongo este así para que no me dé error. Pero para mostrarles que este es el comando que debemos de usar. ¿Sí? ¿Se me copia? O sea, pero no se puede aplicar entonces al router este comando. No, pues, porque estos son los comandos que tenemos disponibles en esta versión del router en el Packet O Trace. sea, tendríamos que tener la licencia como fue para Claro, los por eso demás. les mostré esto de Agif. Aquí Sí, vuelta, sí, sí, yo sí. aquí sí puedo, porque aquí sí me aparece, uy, perdón, aquí sí me aparece el comando, déjenme ver si está aquí. ¿Dónde estoy? No. Ingresemos al pool, no, la verdad no me acuerdo cómo le pusimos al pool, pero podemos verle. Exit, show, running config. Miren, aquí está el pool, se llama LAN pool 1. ¿De acuerdo? Entonces, me voy al modo de configuración global y hago un IP DHCP pool, DHCP pool, un LAN pool 1. Creo que así lo habíamos puesto. Sí, LAN pool 1. Y fíjense que aquí
Tengo muchos más comandos porque la licencia y esta me da. Y aquí está el list. Aquí sí puedo utilizarlo porque sí está el comando. Porque tengo otra imagen, una imagen completa del sistema operativo. Pero en el caso del Packet Tracer, lo único que intentaba era mostrarles que ese comando también se podría configurar, pero aquí como no tenemos, me toca poner el signo de admiración para que no dé error. Ingeniero, gracias. Ya. Entonces, ya tenemos configurado los dos pool aquí. Fíjense que ya configuramos el default gateway. Miren, para esta rama de aquí, ¿cuál es la interfaz que hace de default gateway? Para la red 192.168.10.0. ¿Cuál es la interfaz que hace de default gateway? La interfaz sería el serial. Tendríamos que ver con cuál está conectado. Ahí. eh, Ahí está, la 000 dice. Exacto. Ya. Esa interfaz serial, Inge, ¿qué IP debe tener? La 10.1 sería. Exacto. Entonces vámonos y hagamos aquí un exit. Perdón. Y vamos a la interfaz serial 000, ¿verdad? IP address 192.168.10.1, la máscara de su red por defecto, ¿verdad? Y ya está prendida me parece, pero hagámosle una shutdown y description link. Veamos, estamos conectándonos hacia acá. O déjeme ver. Ah, mire usted. No, pues. A ver. Ya estamos en el router 2. Ya creamos el pool. Em, veamos cuál es esta de acá. Fíjese que cometimos ahorita un error. Y eso es lo que quiero que reflexionemos. Es decir, este de aquí, este router de aquí, está o va a funcionar como DHCP, ¿de acuerdo? Va a funcionar como DHCP para esta ramificación de acá y va a funcionar como DHCP para esta red de acá, ¿de acuerdo? Esta de aquí para la de acá y esta para la de acá. Ahora bien, cuando estas máquinas, ¿cómo decirlo? Que ahorita nosotros hicimos un cambio aquí, miren. ¿Sí ve? Y por eso se nos cambió el direccionamiento. Eh, déjenme darle control C. Por eso se nos fue, está configurado EIGRP. Pero no importa, está bien. A lo que intento decir es lo siguiente, miren. Salgámonos de aquí, hagamos un end y hagamos un show running config. Fijémonos en la interfaz serial 1 y 2. Mire la interfaz serial. O sea, vuelvo a reflexionar, porque está bien, Inges, necesitamos reflexionar sobre esto. ¿Cuál es el gateway de aquí? De esta red de aquí y de esta red de acá. ¿Cuál sería el gateway? El R2 debería ser, ¿cierto? Ah, Acuérdese. no. No, No, claro, es que el R2 solo va a ser como de HCP. exactamente. El R2 es de HCP. Entonces sería, para cada uno hay un router. Entonces ese sería el router por defecto, pero cuando hay un discover, como dijo, y cuando hay un, ¿cuál es el otro? El Era request. el request. Entonces ahí haríamos un reenvío nomás de los paquetes, que Exacto. Pero es el entonces, si se direccionamiento. fijan, entonces acá estamos conectados directos. Y este router está haciendo de DHCP. Por eso nos conectamos directamente. Pero acá, este de aquí es el gateway de esta red. Y este de aquí es el gateway de esta red. ¿Verdad? Por eso cuando nos venimos acá, fíjense, a este de aquí, la interfaz 00 ya está configurada como gateway. ¿Verdad? Y este ya Claro. está configurado como gateway, porque estos son los gateway. Este de acá no son los gateway. Este solo funciona como DHCP. Pero en vista de que está en otra red y el broadcast no pasa, tenemos que trabajar aquí, perdón, aquí y aquí en avisales
que si llegan pedidos discovery o si llegan pedidos request, les deje pasar ¿a dónde? Les deje pasar a R2 al que está funcionando como DHCP. En otras palabras, no debemos cambiar la IP como la cambiamos. ¿Por qué? Bueno, nos confundimos, está bien, pero volvámosle a la 10.1.1.1 con esta información. Sí, sí le tienen claro, ¿verdad? Sí le siguieron, ¿no? ¿O no, Inges? Cuénteme. Creo que sí, ¿verdad? El error que cometimos ahorita al ingresar. Real. Entonces, este seguramente era el 1, creo. No, entonces era el 3. Ah, el 1 tal vez es el de la red. Uy, ahí sí me preocupé. Porque ya tenemos configurados al 2. 10, 2, 2, 2. 10, 2, 2, 2. Ah, para acá y es 252. Fíjense, 252. Aquí debería tener la 3. La 3, la 4 y la 5. La 3 y la 4. Ah, pero ya está la 2. Es decir, la 2 y la 3. La 2 y la 3. Pero dice que la máscara es de Dash 30. Es una máscara incorrecta. Se sobrepone acá. Veamos, 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 veamos. Tenemos que trabajar en las subredes aquí. No. Sí me entienden lo que intentamos, ¿no? Es volver a la IP que teníamos antes. No nos vamos a hacer problema por ahora. Fíjense, déjenme esto, nada más hagamos así. Fíjense que para un administrador de red, él sabe cómo está estructurado. ¿Qué es lo que intentamos saber? ¿Qué IP es la que está acá? ¿Qué IP es la que baja? Veamos acá. O sea, ahí en ese serial, en esa interfaz, ya no 111. necesitamos entonces la red ahí del gateway, del R1, ¿no? De abajo. Claro, ya no, ya no. Es la 1.1, Pero, perdón. y entonces, ¿cómo le asigna, diría yo en este caso, cómo le asigna el DHCP? O sea, ¿cómo le asigna una IP? Ya, a eso vamos. Ya se hizo la adyacencia nuevamente. Ahorita le confirmo, Inge, ahorita le confirmo. Solo déjeme copiarle do copy running config startup config. Ya, listo. Entonces verá, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Y mejor que sucedió así para poder tenerlo más claro. Acá están los equipos que van a requerir de HCP. ¿Cuál es el gateway? Este es el gateway y este es el gateway. Cuando este equipo hace el discovery viene por aquí y llega hasta acá. Pero como este equipo no está configurado como DHCP, lo que este equipo debe hacer es retransmitir ese pedido a este, porque este sí está configurado. Cuando el discovery viene por acá, modo broadcast, este equipo no está configurado como DHCP, pero debemos hacerle que reenvíe y retransmite el pedido acá, porque este sí está configurado como DHCP. Entonces, este equipo va a recibir ese pedido y como está creado un pool donde dice de la 192.168.10.0 saque IPs para asignar, ya va a entregar y va a responder. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hace un ratito cogimos esta interfaz y le configuramos como gateway de aquí. Pero acá está el gateway. Este es el gateway, no esta. Esta es un enlace serial, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos está faltando? Ya tenemos el pool, nos toca ingresar, fíjese, aquí a la interfaz Gigabit Ethernet 00 del gateway, es decir, configura enable. Ingeniero, solo disculpe que le corte ahí una cosita. O sea, Sí. entonces, por ejemplo, la interfaz, en este caso, están conectados entre los routers, no tiene nada que ver con qué dirección tengan. O sea, a la final pueden tener cualquier dirección. Claro, Mientras el pool esté, digamos, dentro de la red a la cual voy a redireccionar, no pasa nada. exactamente, exactamente. Ay, 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 Sí, ay, ya le tal como entendí. lo he dicho. Mientras el pool de aquí se coincida con esta red de aquí y se entreguen IPs para esta red, aquí puede estar conectado en cualquier red, no interesa, porque el servicio tenga el conjunto de direcciones que me encargaron que le entregue. Y, el, y en el acknowledge
El router 2 va a tomar registro de cuándo se entregó, cuánto tiempo y demás. Pero no importa esto. Lo que sí debe pasar es lo que estamos haciendo ahorita, que este router 1, a donde llega la conexión, tenga el chance de retransmitir. Porque como es broadcast, tenemos que decirle, conviértete en un reenviador de esa solicitud al que está funcionando como DHCP. Porque si no, hasta ahí llegaría. Hasta ahí llegaría la solicitud del Discovery. Entonces, en la interfaz, les decía acá, 00, en la interfaz Gigabit 00, que tiene ya su configuración, lo que hacemos es un IP, fíjense, perdón, IP DHCP Helper, no, verifiquemos mejor. Estoy en la interfaz Gigabit 00 del router 1. Ah, no, ahí está. Helper, miren, IP, helper address. Y le debo indicar, al indicarle que le configuro a esta dirección aquí en R1, a esta interfaz, al indicarle que le estoy configurando, fíjense, como reenvío, le debo decir, bueno, ¿y dónde está el DHCP? ¿Cuál es la IP del DHCP? Y para esta rama de aquí, la IP es esta de acá. Esta es la interfaz serial 000, la que le cambiamos, que ha sido la 10112. Entonces, desde aquí le voy a decir, el DHCP está en la 10112. Esa es la IP del que está actuando como servidor DHCP para esta rama. Ahora acá, fíjense, me voy a ir acá al router 3. En el router 3 Ingeniero, entonces ahí le pone la dirección de la interfaz ahí. de la interfaz, claro, porque por esta interfaz va a responder, pues, por No aquí. es la del pool. El pool no tiene dirección, el pool tiene un conjunto de direcciones. Hágale de cuenta que el pool es una bolsa donde dijimos, aquí están todas las direcciones. Sí, 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 sí. Entonces, cuando hago este tipo de, por ejemplo, cuando quiero reenviar, digámosle, no así, a sacarle para que me Ajá, entregue otra parte, tengo que utilizar el comando IP helper address y ahí y pongo la la I, dirección IP por dónde está, va a salir, o sea, dónde exacto, se va a conectar. exacto, la dirección IP de a dónde se está conectando. O Ajá, sea, claro, entonces ahí, como dijimos, no importa si es que esto no está dentro del segmento de la misma red, o sea, puede estar en otro, no hay problema. exactamente, Ya, exactamente. perfecto, perfecto. Gracias, ingeniero, por la aclaración. Entonces, fíjense, entramos al config, me voy a la interfaz, acá sería, veamos, interfaz, esta sería la 000 igual, Gigabit Ethernet, no 000, solo 00, y hacemos un IP helper address, y ahora la IP a la que se conecta en este, que es el DHCP, es esta de aquí, que es la serial 001, en este caso, ¿no? Serial 001, ¿sí? Y la serial 001 es la 10222. Entonces ingreso y le digo, reenvía el pedido de DHCP a la 10222, porque en esa 10222 hay un pool creado de donde se va a sacar una dirección IP. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ahí está creado el pool acá. ¿Qué más me dice acá? Entonces, un poco siguiendo me dice, cree el pool. Fíjese aquí me dice, configure el reenvío, el relay. Entonces me dice que el relay, fíjense, lo configure en la interfaz 00, lo que hemos hecho en el router 1, y le apunte a la 112, a la interfaz de acá. Luego me dice que configure el relay en el R3 y haga lo mismo. Ahora me dice, fíjese, que configure como cliente. Que configure como cliente a la interfaz de aquí. Mire, aquí está configurado, recuerde, aquí está configurado lo que sería nuestro DHCP. Hay un DHCP con un pool de conexiones para acá y un pool de conexiones para acá. Lo que me dice aquí es que la interfaz de acá, la interfaz Gigabit Ethernet 00, esta de aquí, la Gigabit 00, le configuremos como, no, 01. ¿Cuál es la 01? Esta de acá. Exactamente, fíjense, esta de aquí. Me dice que esta de aquí le configuremos como cliente. ¿Qué quiere decir?
No le pierdan de vista esto. Quiere decir que por acá, por todo lo que dice Internet, hay algún DHCP. Que cuando yo configure esta como cliente, este servidor que está por acá por Internet me va a responder con una IP. ¿De acuerdo? Es lo mismo que acá, fíjense. Aquí nosotros configuramos el helper para que se vaya a donde hay un servidor de HCP que nosotros conocemos que es el R2. Pero a lo que aquí le pongamos como cliente a esta, a la Gigabit 01, la petición va a venir para acá, va a hacerse un discovery en este sentido hacia Internet y ahí en Internet va a haber alguien que me responda a ese discovery con una oferta. Pues ingresemos y vamos, fíjense, a la interfaz Gigabit 01 y hacemos un IP, ¿sí ingresé? Perdón, IP address de HCP. IP address de HCP y hacemos un no shutdown para prender. Pues fíjense, ahí se prendió. Recuerde, estamos trabajando aquí. Entonces, cuando lo vemos, fíjense que la 01 todavía no tiene direccionamiento asignado. Posiblemente se demore un poquito. Dice, utiliza el Packet Tracer para adelantar el tiempo, por lo que se demora en establecer convergencia. Pero miren, véanle ahora lo que dice la Gigabit Ethernet 01. Ya otro servidor que estaba en Internet, que estaba funcionando como DHCP, nos entregó a la 209.165.200.231. En otras palabras, este mismo router está funcionando, perdón, ese mismo router está funcionando por una parte como servidor de HCP con dos pools para las LAN internas y está funcionando en la interfaz Gigabit 01 como cliente para que a él le asignen también una dirección IP desde otro DHCP. Dice que hagamos un show IP brief en R2. Entonces nos vamos acá, modo global, hagamos modo con privilegios, show IP interface brief. Y así es como tenemos ahorita la asignación. Miren, lo que veía. Si se dan cuenta, esta que hemos configurado ya no la configuramos manualmente. La tomó como DHCP. Todas las otras hemos configurado de forma manual. Ahora, vamos hacia acá y veamos. Si es que venimos acá y le pedimos que me dé direccionamiento de HCP, debería entregarme, porque no tiene. Pues le hago de HCP, ¿qué hace ahí? Un DORA y finalmente, fíjense, request successful. No se ve el DORA, pero ya saben que hace un Discovery Offer Request Acknowledge y ya me entregó la 11 con toda la otra información. Lo mismo, hagamos acá y hagamos una solicitud de DHCP y ahí ya me entregó. ¿De acuerdo? Entonces, sí, si tienen alguna pregunta, me cuentan nomás. Sí, sí, solo una pequeña dudita aquí. Ujú. En el router del R2 dice que también es cliente, ¿cierto? Esa parte no me fijé bien. ¿Cómo le activo eso para que sea cliente único? Ya, miren, aquí por ejemplo, en la PC, nos vamos acá y ponemos DHCP, ¿verdad? Para no poner manual. Y cuando ponemos DHCP, acuérdense, empieza el DORA, ¿verdad? Empieza Discovery, Offer, Request, Acknowledge. En los routers, nosotros a cada interfaz o le ponemos una IP o le configuramos como cliente. Dicho de otra manera, nos vamos, ¿qué pasaría si nosotros, la configuración normal del router, configurar la interfaz Gigabit 01? Nos vamos al modo de configuración, ingresamos a la interfaz Gigabit Ethernet 01 y recuerden, lo primero, description, ¿verdad? Ponemos una descripción y después le asignamos la IP, IP address y la IP y la máscara. Pero para que actúe como cliente, lo hacemos de DHCP. De esa manera, esta interfaz de este router va a actuar como cliente porque le van a dar la dirección. Cuando le ponemos como DHCP, esta interfaz ahora, la de acá, la 01, va a lanzar un discovery para que alguien le responda con una oferta. Entonces, este router está configurado como servidor y tiene dos pools, pero tiene una interfaz que es cliente DHCP.
¿De acuerdo? O sea, con el comando IP address DHCP. Claro, IP address, nosotros hemos utilizado IP address siempre, Sí, IP sí. address para poner la IP, solo que ahora ya no ponemos un IP, porque ya no es manual. Les decimos, utiliza un servidor de HCP para que te dé la IP. O sea, solo pongo IP address DHCP y listo. Claro. Y así se Oh, convierte en cliente y así va a recibir la IP. ya, listo, perfecto. Gracias. Miren, lo último acá es que si hacemos Una una... consulta ahí. Sí, 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 Inge, dígame. Sí, y es recomendable, por ejemplo, a esas interfaces ponerle con DHCP. No sería ponerles de manera estática. Es mejor que tenga estático, sí, porque si me cambian por ahí la IP y se acaba el arrendamiento, esta puede ser un gateway de toda una LAN. Pero nada más en términos de la enseñanza es que un equipo puede convertirse en cliente también. Pero imagínense que le configuramos a esta, como está ahora, está, está DHCP. ¿Por qué? Porque es conexión a Internet. En otras palabras, porque aunque vaya cambiando, no importa, porque es conexión a Internet. Pero si eso hago en estas internas y le cambio, esta es el gateway. Entonces ese gateway si llegaría a cambiar porque se acabó el arrendamiento y me asignan después otra IP, puede ser diferente, ahí sí ya les dejo sin red a todos los de acá. Pero en este caso, como es internet, pues al final recuerden que cuando esta máquina quiere salir a internet, viene por aquí arriba y hay un proceso NAT, ¿no es cierto? Entonces esta máquina viene por aquí y aquí ya se enmascaró en un Network Address Translation y está navegando con otra IP. Si después cambia, a la final siempre se va a enmascarar aquí. Pero respondiendo a su pregunta, no es recomendable, a menos que sean interfaces que se conecten hacia Internet. No es recomendable tener el DHCP en las interfaces del router, porque va a cambiar. Puede ser que cambie. Si pasa algo, puede ser que cambie y les dejo sin conexión a las redes internas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. ¿Qué es lo que quería mostrarles? Ah, miren. Show IP DHCP. Y aquí me dice cuál les ha asignado la dirección IP. A las dos que pusimos, ¿no? A las dos que les pusimos acá abajo, son las que me va indicando acá. ¿Qué más me pide por acá? Verifique conectividad. Haga pin de la máquina 1 a la máquina 2. Entonces podemos hacer pin de aquí a acá y ojalá nos coja. Siempre el primer pin va a fallar, recuerden, porque hay primero que hacer, cuando es la primera vez, hay que hacer un ARP, un, un ARP request y un ARP reply, pero después normalmente funciona. Miren, ahí está successful. ¿Qué es lo que me dice acá? Veamos los resultados del laboratorio y lo que me dice que está faltando es el DNS. La IP del DNS parece que la pusimos mal. Sí, la IP del DNS, parece que la configuramos mal. Veamos. Según esto, la IP de los DNS debía ser la 254, la 20 y en el otro caso la 30.254. Veamos el show pooling config. Tenemos dos pools. El un pool tiene la 20.254 y el otro pool tiene la 30.254. 192, 168, 20. En el deja 20.254, 192, 16830. No, sí están bien. Sí están bien. Pero bueno, por alguna razón, a veces estos archivos también son. Porque si se dan cuenta, me dice eh, que en la PC2 no está configurado el DNS. Y me dice que en el pool R3 no tengo el DNS o que está incorrecto. Entonces, en la PC2, fíjese que cuando me voy acá, aquí está el DNS 30.254 y sí tengo bien configurado el pool, pero a veces suele pasar. Bueno, ahí está nuestro archivo o nuestro protocolo DHCP. Así es como se configura DHCP en el protocolo IP versión 4. ¿Qué es lo que nos queda? Pues no es lo único, sino que después de esto sale el protocolo IP versión 6 y ahora hay que configurar DHCP para IP versión 6.
que inclusive es mucho más útil. Porque al final quizás uno ya sabe cómo funciona IPv4 y ya tiene el control y ya sabe cómo... Es más fácil manejar el 192, 168, el 10, el 172 que ponerse a manejar todos los 128 bits del IPv6. Ahí se necesita más aún hacer la estructura, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro break y de ahí venimos para poder completar lo que sería la revisión del DHCP versión 6. Nos estamos viendo, Inges, a las 8:10, ¿de acuerdo? Nos quedamos ahí conectados, pero a las 8:10 volvemos a retomar y completamos lo que sería DHCP. Les espero entonces 8:10, Inges. Gracias. Listo, ingeniero. Ya, Inges. Hay tres formas en las que se puede asignar el direccionamiento IP versión 6, ¿de acuerdo? Ténganle presente y ténganle en mente aquello. No estoy viendo. Uy, no sé qué pasó. Cuéntenme si están viendo la pantalla ustedes, lo que se está proyectando, el GNS3. Sí Sí, sí, se ve. sí. Porque, sí, ahí me apareció a mí. Ya, entonces miren, vengo por acá y le hacemos por acá. Una forma, dentro de DHCP versión 6, vamos a conectar de hecho una Ethernet aquí con este fast Ethernet acá. Una forma es que el router que está funcionando con DHCP versión 6 va a decirle, como hemos dicho, créate tu propia IP y luego de crearte tu propia IP, aquí está la información con la que puedes navegar. Navegar, es decir, aquí está el gateway, aquí está el DNS y demás información. Entonces, para que eso suceda, que es la parte más usual, asumimos que el router ya está configurado con direccionamiento IPv6. Entonces ingresemos al router y tomemos la red que está por acá, fíjense. Es un router que está levantándose. Tomemos la red de acá, esta misma red de aquí. O sea, esta dirección IP para asignar al router. 2001 DB8 acá 1164. Entonces esa es la que vamos a utilizar. Veamos si ya se levantó. Uy, abrí dos veces, pero aquí ya está. Entonces, configuración de terminal. Veamos cuál es la dirección. Fase Ethernet. Aquí está 00 y aquí es la Ethernet 0. Entonces, ingresemos, pongámosla acá por un momento, espero que lo puedan ver. Ingresemos a la Fast Ethernet, Interface Fast Ethernet, perdón, 00. Y ya saben lo de siempre, ¿no? Description, link to LAN. Por ahora vamos a poner LAN 1 nada más, asumiendo que hay una LAN, pero descripción a la LAN y IP address. Esto que estamos haciendo, perdón, si estamos hablando de IPv6 sería IPv6 address. Esto que estamos haciendo es una configuración del router. En realidad no estamos configurando ningún servidor de HCP aún, sino que es la configuración normal del router de una interfaz. La IP que hemos dicho es 2001 DB8 acá 1/64. Recuerden, ¿qué me indicaba ese 64? Que los primeros 64 bits están correspondiendo a la identificación de la red y los segundos es la identificación de la interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, 64. Lo otro es que, fíjense lo que sucede, hagámoslo un no shutdown para que se prenda. Y desde acá vamos a hacer salgámonos y hagamos un show IP, interface, fase Ethernet 0, 0, 0. Perdónenme, fíjense que no estamos utilizando IP, estamos utilizando IPv6, ¿no? IPv6. Déjenme ver. IPv6. Ahí sí. Entonces, miren. ¿Qué hicimos? Tomamos el router y levantamos una interfaz. Asumamos que le configuramos y levantamos la interfaz y le pusimos direccionamiento. ¿Qué IPv6 le pusimos? Le hemos asignado como GUA la Global Unicast Address, que está aquí, la 11/64. El router solo
se crea su link local address. Y fíjense que la link local address que se creó es esta de aquí, F80 y todo lo demás, porque esas se crean automáticamente. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice qué nos dice la configuración, digamos, o qué nos establece como primer modelo de asignación de direccionamiento IP la currícula? Que las máquinas que quieren ingresar, las máquinas que quieren ser parte de la red, la primera forma es que van a mandar un router solicitation y este router les va a responder diciéndoles créense su IP, pero aquí hay cierta información, ¿de acuerdo? Entonces, miren que cuando ingresamos acá, yo no sé si aquí hay cómo generar IPv6. Déjenme ver DHCP. Si no lo hacemos en el otro, pero veamos, DHCP es para IPv4. Creo que con estos no podemos generar IPv6, me parece. Porque solo nos indica para IPv4, ¿no? No, aquí. No. Este es limpiar, pero limpiar el direccionamiento que tenemos de IPv6. A recibir vía DHCP IPv4. No, no. Bueno, en todo caso, hagámoslo por acá. Pensé que aquí podíamos realizarlo, pero no tenemos. Fíjense que me voy a abrir acá un packet tracer rapidito para poder hacer. Entonces, la primera, el router le dice, créese su propia dirección IP y aquí está la información. ¿Cómo funciona aquello? Lo único que tenemos que hacer, estamos acá, es que en el router hay que habilitar el direccionamiento o hay que habilitar el enrutamiento IPv6. Es decir, desde el modo de configuración global, vamos a hacer un IPv6 Unicast Routing. Con eso, con ese IPv6 Unicast Routing, pasan dos cosas. Primero, el router ya puede establecer enrutamiento con el protocolo IPv6, pero segundo, ya está funcionando como un stateless, ya está funcionando como un servidor de información para que los equipos que quieran conectarse pueda entregarles la información. Nadie va a guardar nada, nadie va a saber qué IP tienen, simplemente les va a decir el router, basado en la IP que yo tengo, como yo sé cuál es la red a la que pertenece la dirección, entonces mira, créate con esta es el prefijo de red, este es la longitud, en fin, con eso créate tu propia IP. El equipo coge y se crea su propia IP, ¿de acuerdo? Veámoslo esto acá una vez más. Miren, vamos a coger este equipo y simplemente una máquina, ¿no? Espero que lo estén viendo y conectémoslo desde aquí. Vamos en el Packet Tracer, entonces fase Ethernet y me voy aquí. No hay gigabit de Ethernet acá, pero bueno, no está prendido todavía nada, ¿no? Entonces en el equipo, en el router, está cargando todavía la imagen del sistema operativo. Vamos a configurar la interfaz gigabit 000. Igual con direccionamiento IPv6, ¿no? Entonces, fíjense. No. Tengo la duda. Inge, Mayrita, no ha estado el Inge, no está el Inge Vinicio. Inge, Mayrita, usted puede ver el packet reset. Sí, sí, estoy viendo lo que está haciendo. Porque fíjese que ahí parece, no, se perdió la conexión. Ahí volvió. Ahí, qué raro. Bueno, se perdió la conexión con el teclado. No sé por qué, pero pensé que se había cortado algo. Bueno, voy al modo Enable. Voy al modo de configuración de terminal. Y en la interfaz Gigabit Ethernet 000, interfaz Gigabit Ethernet 00, vamos a poner una descripción. Solo para seguir las indicaciones de siempre, ¿no? Link to LAN 1, por ejemplo. Y un IPv6 address, y vamos a decir de 2001, de B8 a CAD 1, 1, 64. Esa es la GUA, Global Unicast Address. La link local address
no necesito ponerla, pero si quisiera también pudiera, pero no necesito porque se crea automáticamente y hago un no shutdown. Ahí se levanta la interfaz. ¿Qué me está faltando para el primer método de asignación de direcciones? Desde el modo de configuración global, hacer un IPv6 Unicast Routing. Listo. Unicast Routing. Ese IPv6 Unicast Routing habilita el proceso de enrutamiento para direcciones IPv6, pero además le pone en el estado stateless, es decir, el SLAAC. Es decir, nadie va a guardar la información que se va a crear, pero se va a entregar información para que cada host cree su propio sistema o estructura de enrutamiento. Hagamos nada más un copy running config, startup config. Listo, entonces, mire una cosa, hagamos un show IP interface, no IP, IPv6. Show IPv6 interface Gigabit Ethernet 000. Este router en la interfaz que hemos configurado en esta de aquí tiene ya asignada la GUA que nosotros le pusimos, 2001 DB8 a cada 11. Se creó automáticamente la link local address. Ahora, desde este equipo que es el cliente, entonces nos vamos al cliente, déjenme mover esto para acá, nos vamos al cliente y vamos a pedirle que nos dé configuración IPv6. Entonces pongámosle aquí IPv6 y fíjese, ya nos entregó, en realidad no nos entregó toda esa configuración. Lo que nos entregó fue la información para que el host solito cree su propia configuración. Ve, acá está, chequemos esto un momentito solo para poder ver. Miren, espero que se pueda ver claro, creo que sí, pero fíjense, la IPv6 que tiene ahora el equipo que estaba como cliente es la 2001 DB8 acá 1 y lo que sigue, que es el identificador de interfaz, eso es lo que cambió. Basado en lo que nosotros pusimos acá en la GUA de aquí, toma la misma porción de red, pero cambia al identificador. Ahora, ¿de dónde saca lo restante? ¿Lo hace de forma randómica o utiliza la MAC address del equipo, hace unos pequeños cambios y ahí crea su propia dirección? Este equipo, cerremos esto por un momento y agrandemos nuevamente esto. Este equipo tiene, ¿alguien sabe qué IP tiene? Pues no sabe nadie porque se creó. El router lo único que hizo fue entregarle la información para que él se cree su propia estructura. Nuevamente cogemos otro equipo, ponemos por acá, le vamos a conectar a la otra interfaz. Claro que nos estamos conectando directamente, pero bueno, y ahí tendríamos que configurarnos, ¿cierto? ¿Qué tal si es que primero lo pasamos por un DHCP o por un switch? Esa sería la idea, ¿verdad? Es decir, antes de ponernos a conectar con otra interfaz, porque deberíamos configurar la interfaz, vamos a añadir un switch por acá y les vamos a conectar acá, ¿de acuerdo? Aquí a la fase Ethernet, desde acá vamos a conectar a la fase Ethernet 2 y con un Gigabit 01 vamos a conectar a la Gigabit 00, que es donde teníamos configurado, ¿de acuerdo? Adelantémosle esto un poquito nada más y vámonos a la PC1 para solicitar direccionamiento IPv6. Mire, listo, ya tenemos direccionamiento IPv6. Ya no hace ningún DORA y nada. Mandó un router solicitation y el router le entregó un advertisement con la información para que cree su propio IP y nadie tiene control de nada. Así estas máquinas ya empezaron a navegar. Acuérdese que las máquinas tienen dos direcciones, direcciones GUA y dirección link local address. Y fíjese que la link local address se autocrea, se crea solita. Esa es la primera forma. Eso es lo que corresponde a lo que aquí platicábamos como Slack. La máquina le dice, aquí está la información que yo te puedo entregar y ahora sí, créate tu propio IP. Pero la otra forma es Slack con DHCP. ¿Qué significa aquello? Y aquí sí vámonos a la currícula por un momento. Mire, tengamos esto por un segundito. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, ¿sabe que yo no sé por qué? Ahí, ok.
En este segundo modo de configuración, lo que deberíamos hacer es que el router ya está configurado en su dirección IP. Recuerde, no hay que olvidarse que siempre que trabajamos con IPv6, el router necesita un IPv6 Unicast Routing. Ese comando no viene automáticamente configurado en los routers y si no ponemos aquello, no va a funcionar el enrutamiento, no va a funcionar nada de IPv6. No hacemos lo mismo con IPv4 porque IPv4 ya por default está funcionando el enrutamiento. Pero si queremos que el router funcione con IPv6, además de IPv4, debe estar habilitado el Unicast Routing, el IPv6 Unicast Routing. Es lo primero que se hace cuando se ingresa al modo de configuración, cuando se quiere trabajar con IPv6. Entonces, lo segundo es que hay que definir un pool. Recuerde, la primera forma se entregaba información y todo lo demás el equipo ya creó su dirección IP. La segunda forma, que es el stateless, pero con un servidor de HCP, todavía es stateless, es decir, todavía nadie tiene el control de qué IP se asigna. Pero ahora ya se va a entregar algo más de información. ¿Qué es eso adicional? Se va a entregar el gateway, el dominio, perdón, se va a entregar el DNS y el dominio, aparte de la información para que las máquinas se creen su propia IP. Entonces, una vez declarado el IP Unicast Routing, como hace poco vimos en el IPv4, hacemos un IPv6 DHCP pool. Nosotros habíamos hecho hace poco un IP DHCP pool. Vamos a ponerle IPv6 stateless, ¿de acuerdo? Porque seguimos en ese bloque donde nadie registra nada. Ahí está, nuestro pool está listo. Fíjese que dentro de nuestro pool, nosotros ¿qué podemos definir? Mire, ya vamos a entregar cosas adicionales, por ejemplo, el dominio, domain. Ya esta información va a ser adicional. Ya hay un servidor que va a entregar esto. El DNS, fíjese. Vamos a poner por ahora un DNS. ¿De acuerdo? Oh, perdóneme. No puede ser este. Debe ser un DNS con IPv6. Estamos hablando de IPv6, ¿no? 2001, café. Vemos DB8. 1, 1. Y esperemos que esa sea una dirección, ¿no? Miren. Una dirección válida, DNS. Oh, perdón, yo me equivoqué, estaba bien esto. Ahí, listo, DNS, porque estaba poniendo con la máscara y solo me pide la IP. Ya está creado el pool. ¿Qué más es lo que necesitamos hacer? Ya activamos primero el Unicast Routing. Creamos nuestro pool y dentro de ese pool lo que ya podemos definir es esa información adicional que va a tener que va a entregarse a los clientes. Recuerde que estamos aquí. Déjeme checar un poquitín esto. Estamos aquí. Acá. Estamos en este router y este router inicialmente fue configurado con la posibilidad 1, stateless, Slack. Entrega todo y cada uno se configura. La segunda pasa lo mismo, se entrega la información, cada uno crea su propia IP, pero hay un conjunto de datos adicionales que se entregan. ¿Cuáles son? DNS, dominio. Por eso estamos configurando el pool de stateless para que cuando entregue la información le sume eso adicional. Entonces debemos irnos a la interfaz, que en este caso sería la Gigabit 000. Ya tenemos nuestra IP configurada, ya tenemos la descripción configurada. Lo que hay que hacer es mire, IPv6 ND. Fíjense todas las posibilidades que tenemos. Y le ponemos como other. ¿Qué significa este other? Significa que vamos a entregar otra información además de la que se necesita para configurar la IP. Y finalmente debemos decir cuál es esa otra información. Por eso, cuando hacemos un IP DHCP server, tenemos que indicar cuál es el nombre del pool que creamos. Recuerda que acá arriba creamos, ahí está esa otra información. Pool, mire, hay IPv6 stateless, todo en mayúsculas, IPv6 stateless.
Con eso, ¿qué es lo que hemos creado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Es que ahora nuestro router va a entregar información para que se cree sola, nadie está registrando nada, pero además va a entregar esa otra información, dominio y eh, dominio y no es gateway, dominio y DNS, servidor DNS. Hagamos un copy running config start of config. Entonces lo que va a suceder es que cuando fíjese venga otra máquina por acá que se conecta a nuestra red, vamos a utilizar este fast Ethernet 3 y vamos a ingresar por aquí a tratar de que reciba DHCP. Mire, ahora ya tiene un DNS adicional. Fíjese que hace un momento en los equipos anteriores no teníamos esta configuración DNS. Ahora ya se envió porque es la información adicional que se está enviando con este segundo modo de configuración. El punto es que ni en el uno ni en el otro nadie tiene registro. Pero hay veces en IPv6 que se necesita tener un registro, tal como lo teníamos en IPv4. Para que eso suceda, Para que eso suceda necesitamos entonces ahí sí ya trabajar en un state ya no stateless, sino en un state full. Y es la misma estructura, vamos a crear, fíjese, ahora un stateful, donde ya el router va a registrar a quién asigna las IPs. Y lo que deberíamos hacer es ingresamos al router, recuerde, estamos trabajando en IPv6, nos vamos a IPv6 y Unicast Routing. Lo primero que siempre hacemos cuando estamos trabajando con un router con direccionamiento IPv6, lo primero que hacemos es habilitar el enrutamiento de versión 6, del protocolo IP versión 6. Lo segundo es hacer IPv6 DHCP pool. Y ahora nos vamos a crear un pool que, por ejemplo, se va a llamar IPv6, ya no stateless, sino stateful. El nombre en realidad es cualquiera. ¿Qué es lo que yo puedo asignar? Pues bueno, ahora sí nosotros vamos a asignar ya no solo el DNS. Fíjense que estábamos asignando 2008 café DB711. Además del DNS, podemos asignar el dominio iter.org.es. Y además del dominio, vamos a asignar ahora sí el direccionamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el direccionamiento? Vamos a decir qué IP son las que se pueden entregar, cuáles son las que se pueden tomar. Y para eso lo que debemos decir es que, fíjense, en este caso vamos a utilizar DB 2001, DB1, ACAD 1, dos puntos, slash 64. Le estamos diciendo solo la porción de red. Pues le estamos diciendo, mira, de esta red que tiene 64 bits para la red y los otros para el host, de ahí vas a tomar un conjunto y vas a ir entregando. Luego de aquello, nos vamos a la interfaz. Entonces, salimos de aquí y nos vamos a la interfaz Gigabit Ethernet 00. Ahora sí, la interfaz debe ser configurada para que tome toda la información de ese pool y la entregue a los clientes. ¿Qué deberíamos hacer? Lo que hemos venido realizando hasta ahora siempre, ¿no? Es decir, configurar la interfaz, asignar una dirección IP, pero recuerde, IPv6 ND y fíjese las posibilidades. Hace rato pusimos other para que tome esa otra información del pool y la entregue. Ahora vamos a coger manage. Ese manage lo que va a hacer es guardar la información y crear el histórico y el registro. Ponemos manage y le asignamos IPv6, le asignamos el pool, ¿de acuerdo? DHCP, server y el pool era IPv6, el que creamos hace un momento. Stateful. Fíjese que con eso nosotros hemos creado una estructura que asigne direcciones. Solo vamos a indicarle que no me guarde, ¿no? ND prefix. No tengo. Con eso hemos creado, les decía, un servidor
que ahora esté funcionando con IPv6 en los tres modos. En este último modo, cuando un equipo intente generar direccionamiento IPv6, ya va a guardar el registro. El Packet Tracer, justamente en este caso, no añade una actividad una actividad de laboratorio para Packet Tracer en este módulo, porque no todos los comandos están funcionando en el Packet Tracer para IPv6 como DHCP. Eso quiere decir que si yo vengo acá, fíjense, pongo generar, esto va a fallar, no me va a asignar, ¿de acuerdo? No me va a asignar la dirección en state full, en esta tercera forma, porque no tiene todos los comandos, no funcionan todos los comandos aquí para reflejar aquello. Lo que yo intentaba era que cuando nos venimos de acá, y acá le configuramos, fíjese que si nos ingresamos y veamos si es que aquí nos permite, si es que creamos entonces un interface, sería fase Ethernet 00 y hacemos IPv6, IPv6 ND, fíjense, y vemos las opciones. Mire, hace rato solo teníamos el other y el manage. Acá ya tenemos todo, ¿no? Entonces hagamos un manage config flags y además debemos asignarle un pool, ¿verdad? Es decir, deberíamos seguir el mismo proceso para asignar acá el pool. En otras palabras, el servidor aquí debería ser el pool que creamos, que en este caso no lo hemos creado, pero la estructura es esa. Entonces, haciendo un resumen, tenemos tres formas de configurar DHCP versión 6. ¿De acuerdo? DHCP versión 6 significa la primera, entregar información para que cada máquina cree su direccionamiento IP, nadie guarda nada. La segunda pasa esencialmente lo mismo, se entrega información del router para que cada equipo cree su propio direccionamiento IPv6, pero se entrega un conjunto de información adicional. ¿Cuál es esa información adicional? El dominio y el DNS. El dominio y la IP versión 6 del DNS. Y la tercera forma es que ahora sí, un router pueda guardar qué direcciones sacadas de un pool son las que se van a entregar para que cree un registro y además entrega el DNS y entrega el dominio como parte de la información de direccionamiento. Esas dos, Inges, son las formas de hacer DHCP. ¿Tienen alguna consulta, Inges? Esto es lo que corresponde a DHCP 4 y 6. No, no hay problema. Igual lo tengo grabado y los voy a mandar para que puedan chequear esta parte, pero no se preocupe, Inge. Sí, mil disculpas, Guillermo, Sí. muchas gracias. Solo eso nomás quería comentar.